Bien, pues continuando con las definiciones del lenguaje natural y trabajando con la oración El azul silencioso de la montaña, pues se concluye que hay un error a nivel semántico, pues porque azul silencioso no se aplica, al menos en un lenguaje directo, a montaña. Pudiéramos ir a un lenguaje poético y tal vez, ¿no? Cualquiera de nosotros pudiera darle un sentido especial como metafórico a azul silencioso, ¿no? Como que es una montaña poco poblada o que siempre está, no sé, lloviendo, en fin, ¿no? Este azul silencioso pues va a depender de cada uno de nosotros cómo lo interpretemos. Juan es alta. Acá hay otro problema a nivel semántico. Juan es masculino y alta es femenino, entonces como que la asociación no es válida. Y conforme iba haciendo el material me di cuenta que era muy difícil hacer un error sintáctico. Y luego trabajando viendo el trabajo de Chomsky, pues ahí me entendí por qué, ¿no? Y bueno, es porque venimos equipados con sintaxis, como que es parte de nuestra evolución. Entonces es muy difícil que alguien cometa un error a nivel sintáctico, porque es parte de nuestro lenguaje, pues. Y lo vemos con los niños cuando aprenden cuando empiezan a hablar, prácticamente todo funciona como una guía. Ellos componen el lenguaje y realmente no cometen errores de sintaxis. No los cometen, pues. Entonces lo que hizo su servidor fue poner una oración correcta, revolverla y bueno, pues esto salió. Fiesta fue Juan Alá, ¿no? Entonces la estructura. Entonces aquí estamos trabajando lenguaje natural. ¿Cómo podemos formalizar el lenguaje? Es decir, ¿cómo podemos empezar a tratar de agarrar el lenguaje natural y empezar a modelarlo? Bueno, pues podemos hacer algo muy simple por lo pronto. Podemos utilizar la palabra conjunto de palabras tomadas del idioma español. Entonces, viene casi lo mismo. Pero ahora la etapa del léxico ya no es todo el diccionario, es un conjunto de palabras. Entonces, ¿qué pasa si digo la casa azul? Si estoy en lenguaje natural, como en el primer ejemplo, la oración vale. Pero si estoy ya en una regla, y matemática, pues porque estoy utilizando el conjunto, pues, que es una primitiva matemática. Entonces ya con eso la casa azul, pues no vale. ¿Por qué? Porque azul no está en ese conjunto de palabras vale, ¿no? ¿Qué pasa si pongo azul Juanel? Estoy tratando de, al igual que la última oración de acá, estoy tratando de buscar un error sintáctico, pero digamos los filtros, al menos en los lenguajes de programación, pues el primer filtro es léxico, ¿no? Y ya no nos dejan ni continuar, ¿sale? Entonces aquí diríamos, pues hay un error sintáctico, pues sí, pero también hay léxico, ¿no? Y peor hay un error semántico, como que Juan y azul, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que hay 3 errores, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí está el segundo ejemplo. Bueno, vámonos a las expresiones aritméticas. Hay un léxico. ¿Qué pasa si digo 1 entre 9? Pues ahí hay un error léxico. Aquí la división no es el símbolo de diagonal que se utiliza para las computadoras. Se utiliza este símbolo. No sé qué pasa en diferentes regiones, pero al menos cuando su servidor estudió primaria, este símbolo lo utilizábamos para dividir. Este símbolo lo aprendimos o lo aprendió su servidor ya con el uso de la máquina de escribir. Imagínense, estoy delatando mi edad ahí, ¿no? O con la computadora. Entonces, este es un símbolo, la diagonal, es un símbolo pues incorporado por la tecnología, pues, ¿sale?
Siguiente ejemplo, el siguiente ejemplo. ¿Qué error hay? Aquí sí es fácil cometer errores, aquí sí se pueden cometer errores de sintaxis. Por ejemplo, el balanceo de los paréntesis. Un error de semántica, división con cero. Un error de semántica, no sé, no tener una igualdad, cosas así. Pero ya estamos cambiando el lenguaje. Ya no es el idioma. Me voy a un taller mecánico automotriz. Las balatas de los frenos están desvieladas. No sé. A mi entender, pues no se pueden desvielar, ¿no? El concepto de desvielado tiene que ver con el motor. Creo que cuando se queda sin aceite y los fierros se... Algo así, ¿no? Entonces, las balatas de los frenos, no sé, se desgastan, se acaban. Pero no se desvielan. Entonces es un error de semántica. Los intestinos están rotos. Me atrevería a decir que es un error de léxico, no intestinos. ¿Cómo intestinos? En un taller mecánico como que no va. No sé por qué escogí esta palabra, ¿no? Está un poquito difícil de pronunciar. Y sintaxis creo que no le atiné, ¿verdad? Con este error. Y así nos vamos. Podríamos hablar de recetas de cocina, ¿no? Medio litro de frijol, ¿cómo? El frijol es por kilos, ¿no? No es por litros. Sal y azúcar. Puede ser semántico, ¿no? Creo. Se entrena el condimento. ¿Cómo entrenarlo? Pues que tiene muchas calorías y lo vamos a entrenar. No sé. Entonces, acá hay un error de léxico, ¿no? Pues esta palabra no va en las recetas de cocina, ¿no? En fin. Entonces, ¿qué hace el lenguaje? ¿Qué hacen los conocedores del lenguaje para empezar a trabajar con él? Lo agrupan en componentes léxicos o, si no queremos hacer la traducción, en token. Y por ejemplo, el idioma español, ¿qué contiene? El idioma español contiene artículos, verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres, en fin. Expresiones aritméticas. ¿Cuáles son los tokens? Flotante, entero, operador, paréntesis. Las recetas de cocina, ingredientes, cantidades, medidas. Y de esta manera es más fácil manejarlo. Lo mismo van a hacer los lenguajes formales o los lenguajes de programación. Van a clasificar. De hecho, el texto que se está utilizando acá, este texto mismo, contiene componentes. Y me he dado cuenta, en las clases presenciales, cuando le pregunto a los estudiantes, a ver, ejemplos de artículos, de verbos, de sustantivos, de adjetivos, de adverbios, pues parece que no mucho, ¿no? No está tan fácil clasificar, ¿no? Entonces, componente. ¿Qué es la palabra componente? Parece que es un sustantivo. Mínimo. Ok, parece que es un adjetivo porque está modificando a un sustantivo. Entonces aquí mínimo está actuando de adjetivo. En. Ah, caray, ¿qué es la palabra en? La, esa está fácil, es un artículo. Definición. Híjola. De es una preposición. Un es una preposición. Lenguaje es un sustantivo. Y es una conjunción. Entonces, no está fácil a veces hacer esa clasificación. O vaya, no es parte, la gente, mi formación es de ingeniería. Entonces en la ingeniería pues es difícil ir por acá. Pero alguien que estudia comunicación es fácil. Alguien que estudia para hacer prensa, para hacer radio, televisión, comunicaciones, pues este es el pan de cada día, ¿no? Entonces seguramente ellos tendrán muy buena ortografía. Clasificarán muy bien los componentes, los tendrán a la mano, ¿verdad? Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo funciona el idioma español. ¿Y qué pasa con el
Con los lenguajes de programación, pues los lenguajes de programación también tienen componentes. ¿Sí? Me adelanto, no, a ver si tengo por acá un programa, creo que sí, más adelante. Ok, viene la improvisación. Aquí está. Acá hay un programa. ¿Qué componentes léxicos tiene un programa? ¿Qué tokens tiene? Ah, pues tiene comentarios, aquí está. Todo esto es un comentario. Tiene el gato, bueno, le voy a llamar gato, ¿no? La almohadilla, pues. Vean cómo ya estoy siendo formal con el lenguaje, la almohadilla. Así se llama. En el idioma español, para ser formal con el español. Pues es un componente léxico en el lenguaje C, es una orden al preprocesador. Incluye, voy a llamarles una instrucción del lenguaje. Una instrucción muy particular, pero es instrucción. El menor que es un operador. El stdio.h es una biblioteca, la podemos fragmentar, es un identificador, todo lo vamos a llamar identificador, todo lo que tenga letra. Punto es un selector para structs. H es un identificador. Mayor que es un operador. De ahí todo se repite, entonces estos componentes se repiten, aquí no hay nada nuevo. ¿Dónde hay un componente nuevo? Hasta que damos el 32. Es un número entero, ¿no? Porque el número de ingredientes pues sigue siendo un identificador, tiene letras mayúsculas, pero sigue siendo un identificador. Define es un identificador o una instrucción. O sea, todo lo que tenga letra tendrá que clasificarse posteriormente. Char inicialmente es un identificador, pero es un tipo de dato. Hay otros filtros. Asterisco es un operador. Funciona como apuntador, como multiplicación. Igualdad es un operador. Punto y coma es un separador. Paréntesis son componentes del lenguaje pues, que van con los arreglos. Es difícil definirlo como los operadores, ¿no? La coma es un separador y también es un operador la coma en lenguaje C. Entonces estamos llenos de... Aunque veamos muchísima información, todo está clasificado por componentes. Es como este texto. Ahora vámonos al español. Voy a... Un párrafo arbitrario. Acá hay un párrafo. ¿Cuántas palabras tiene el idioma español? Pues no sé, no se me ha ocurrido y no sé si aquí en el diccionario de la RAE hay un orden alfabético como para saber cuántas palabras hay. De hecho, es una de las interrogantes, ¿no? ¿Cuántas palabras tendrá el español? Pero no importa, porque no nos interesan las palabras, nos interesan la clasificación de esas palabras, cuáles son artículos, reglas semánticas, el sustantivo, ¿sí? Para la proposición, lenguaje natural. Aquí lenguaje natural es el sustantivo. Lenguaje natural es el sustantivo completo. Aparte, lenguaje y natural son palabras por separadas, pero aquí pueden actuar como un solo componente. Son es un verbo, complejas. ¿Sí? Entonces, complejo está asociado a la regla semántica. O sea, las reglas semánticas son complejas. Ah, entonces, ¿qué es complejas? Si reglas semánticas es un sustantivo, complejas es un adjetivo, ¿no? Ah, entonces clasificar todo esto es lo importante. Entonces, ese es el primer paso para poder formalizar un lenguaje. Esta clasificación, ¿cómo se va a lograr que se pueda tener? Estoy regresando en el material. Aquí estamos. Lo importante acá, para empezar a formalizar un lenguaje humano y de programación, un lenguaje en general, es la clasificación de tokens. Por ahí empieza. Entonces, si vuelvo aquí, este token o componente léxico, aquí traducido, ¿sí? Esto, pues,
es el primer paso. Es una imitación, pues, de cómo lo hacen los lenguajes humanos. Y ya empezamos a ver ahí algo de conjuntos, ¿no? Empezamos a ver algo de conjuntos. ¿Por qué? Porque en uno de los ejemplos se están formando conjuntos, ¿no? Ya estamos formando conjuntos, ¿verdad? Entonces, pues ya como que estamos trabajando lo que aquí se indica. Ya se habló de la jerarquía de Chomsky también, en fin.